temporada de iBooker. Llegamos al capítulo 14, todo gracias a ustedes, los que apoyaron este proyecto desde el principio, y también las personas que estuvieron viendo todos los programas durante más de 3 meses que se llevó a cabo este programa de iBooker. Como ya les había adelantado, voy a platicar sobre uno de mis escritores mexicanos favoritos. ¿Y por qué digo que es uno de los favoritos? Pues es porque digo que es uno de mis favoritos. Yo hace años comencé a leerlo, unos libros impresionantes. Lo conocí gracias a una clase de literatura. Lo conocí gracias a unas clases de literatura y leí un libro que a mí me fascinó muchísimo de él. De hecho, no tengo todos sus libros, tengo unos, pero en eso me doy cuenta que hay un autor que me gusta mucho, que tengo más de 2 libros de ese autor. Y aquí les voy a presumir los que tengo. Están buenísimos. Tengo este de Luis Humberto Crosthwaite, que se llama Aparta de mí este cáliz. Esta historia está pero súper fascinante. Es una, ¿cómo decirlo? Una reescritura del Evangelio. Y tenemos que Jesús no es un nazareno, sino que Jesús es un cholo de la frontera, un cholo de Tijuana. Y entonces está súper interesante cómo hace esta reescritura de los evangelios Luis Humberto Crosthwaite. Muy interesante, como diciéndonos que los rechazados, que pues en los evangelios se cuenta la historia, ¿no? De los marginados, de los rechazados, de los que estaban fuera de la gracia de Dios, de los que sufrían. Pues las personas que viven en la frontera. Es un libro muy interesante, está corto, muy bueno. Si tienen la oportunidad de encontrarlo, lo ven, cómprenlo. Tengo este otro libro, está buenísimo también. Instrucciones para cruzar la frontera. O sea, literalmente son como instrucciones para cruzar la frontera. Y como que hace una especie de retórica acerca de todo lo que implica vivir en la frontera, de lo que implica querer cruzar la frontera, qué es lo que implica, qué es lo que significa, qué es lo que simboliza vivir del otro lado y vivir de este lado. Está muy bueno este libro, muy interesante. Les voy a leer en la contraportada. Dice: según Crosthwaite, el término frontera se refiere a mucho más que un límite territorial. Este libro no solo es un manual de supervivencia para el migrante, también reúne las múltiples visiones, la crudeza, el humor y el fraseo típico de este autor, que Juan Villorio ha llamado el gran mitógrafo de Tijuana. Y esto es muy cierto, porque todos los libros de Luis Humberto Crosthwaite utilizan como espacio a Tijuana. Y es uno de los espacios también que vamos a ver en el libro del que vamos a hablar hoy. Tijuana es el espacio simbólico por excelencia de Luis Humberto Crosthwaite. Él se dedica a construir esos mitos alrededor de Tijuana. Yo no estaría de acuerdo con Juan Villorio al decir el gran mitógrafo de Tijuana. Eso no me parece un buen adjetivo para hablar acerca de la obra de Luis Humberto Crosthwaite. Yo buscaría otro, porque lo que él hace no es construir mitos, sino más bien es reinventar los mitos, resignificar los mitos que hay en torno a Tijuana, como precisamente lo hace con Aparta de mí este cáliz. Ahora bien, otro de los libros de Luis Humberto Crosthwaite que yo tengo es este, Tijuana, Crimen y Olvido. Es un libro muy interesante que nos narra la desaparición de una periodista. Y la trama más interesante de este libro es que al final nos damos cuenta que no desaparece únicamente porque ella haya estado relacionada con un chico que pertenecía al Lampa, ¿no? al crimen, sino que también hace referencia a que si aquí en México hay impunidad, hay crimen, es porque del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, de la frontera norte, también hay una impunidad que es la que protege a los verdaderos criminales, que son como los autores intelectuales de los crímenes que suceden aquí en México. Es una historia muy interesante. Es un profesor de comunicación que se intenta comunicar con su alumna, que es la periodista desaparecida, y al ir a su casa, encontrarse en su cuarto de esta chica,
encuentra un montón de papeles, encuentra sus escritos, sus anotaciones, y a raíz de eso el profesor empieza a investigar qué es lo que habrá pasado con la protagonista. Es un libro muy interesante, es un poco largo, pero lo lees muy rápido, aunque hay una historia detrás de este libro también muy interesante. Este libro, de cierta manera, fue censurado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Déjenme ver de qué año es, para no equivocarme, 2010. No, durante el sexenio de Felipe Calderón, este libro fue censurado. ¿Cómo fue censurado? No fueron a la editorial y dijeron no lo publiquen, no le metieron mano al escrito, así como lo hacía la Santa Inquisición, sino que este libro, cuando comenzaron a hacer las presentaciones del libro, en Tlaxcala particularmente, prohibieron que se presentara este libro, aduyendo o poniendo un pretexto que supuestamente el espacio donde se iba a presentar el libro había sido reprogramado y habían puesto otro evento en ese espacio, y así le sucedió a Luis Humberto Crosthwaite en varias presentaciones de este libro. Y obviamente ese es un tipo de censura muy muy sutil, en el sentido de que no se permitía hablar en público acerca de este libro. Y obviamente Luis Humberto Crosthwaite eso lo resintió demasiado cuando publicó este libro, porque nos hablaba de la desaparición de periodistas, del crimen, de la colusión que había con autoridades de Estados Unidos en los crímenes aquí en México. Y hablar eso en 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, pues era algo serio, ¿no? Obviamente no iban a censurar de forma muy explícita a Luis Humberto Crosthwaite, pero lo hicieron de esta manera muy sutil, impidiendo y saboteando las presentaciones de este libro allá pues aquí en México. Ahora sí, del libro el que vamos a hablar el día de hoy es Estrella de la calle Sexta. Yo conocí a Luis Humberto Crosthwaite por este libro, porque en una clase de literatura mexicana leímos El Gran Pretender, que es una de las 3 historias que conforman es que yo no sé cómo hablar de este libro, si son 3 mini novelas o si son 3 cuentos, no tengo idea de cómo referirme a este libro, pero yo diría que son 3 cuentos largos los que conforman este libro. Bueno, 2 cuentos largos y un mini cuento, no sé cómo decirlo. El Gran Pretender es una historia muy interesante. ¿Qué onda con este libro? Son 3 relatos diferentes de literatura fronteriza que nuevamente toman a Tijuana como un espacio simbólico, como un espacio tangible y también como un espacio literario. Precisamente esto es lo que ya hemos hablado de lo que hace Luis Humberto Crosthwaite, que en todos sus relatos e historias toma a Tijuana para darle una significación, una interpretación. Muy interesante, por cierto. La interpretación, la simbolización que hace Luis Humberto Crosthwaite de Tijuana en este libro es acerca de esa Tijuana que está como en proceso de cambio, que está en un proceso de convertirse en otra cosa totalmente diferente, en la que los personajes sienten nostalgia por esa Tijuana del pasado, esa Tijuana de la raza, ¿no? Como dice en una página, que había una especie de tejido social muy bien entretejido, que había como una especie de colectivo, una especie de sociedad que estaba mucho más unida, y eso pues lo vemos por ejemplo en la página 139. Ahí sí existe, en la página 149, no, 144, perdón. Es una escena en la que están todos, en la que dice, la lumbre es... ¿Qué? ¿Es la chía? Híjole, perdón, es que a veces no entiendo mis garabatos. La lumbre es la única que habla, que recuerda. Esta es una escena muy interesante porque están un montón de cholos, ¿no? Sintiendo nostalgia por el pasado, por lo que era antes. Obviamente no son jóvenes.
y están todos reunidos en una lumbre durante un invierno en Tijuana. Y la lumbre es la única que recuerda, la lumbre es la única que habla, permanecen en silencio estos personajes. Esto es algo bien interesante, el silencio que mantienen estas personas ante los acontecimientos que están pasando a su alrededor, y esta lumbre que es la única que recuerda. El fuego como símbolo de colectividad, como símbolo de unión. ¿Y esto por qué lo digo? Porque antiguamente las historias, las comunidades se reunían alrededor de las fogatas, de los fuegos, para escuchar los relatos de los ancianos, escuchar historias acerca de su pasado, y estos relatos precisamente son los que son los que forman una comunidad. Como yo he mencionado en sesiones pasadas, los grandes relatos son los que cohesionan sociedades, son los que cohesionan colectivos, los que forman identidades. Entonces, eso era lo que pasaba antiguamente, ¿no? Se reunían alrededor del fuego, un grupo de personas, contaban historias, los ancianos contaban historias acerca de los ancestros, y esto lo que hace es formar una identidad, es formar un colectivo, una sociedad mucho más unida. Pero en cambio aquí pasa algo contrario, ya no se cuentan historias, ya no se relatan cosas de los antepasados, de los ancestros, sino que ahora es el silencio puro. No hay habla, no hay palabras, no hay relatos. Lo que hay es el silencio y el chisporroteo de las llamas alrededor de esas personas, y la lumbre es lo único que recuerda. Esto es muy interesante, es una imagen poética, yo quiero decir, una imagen literaria muy poderosa que encierra gran significado de lo que hay en este libro. A mí me gusta muchísimo eso. ¿Y qué es lo que recuerda esa lumbre? Es algo que constantemente se nos recuerda en El Gran Pretender, uno de los relatos. Déjenme leerles, que dice así: el Psycho ya no está, el Mueras ya no está, el Chemo ya no está. Se sabe, la raza de hoy ya no es tan desmanosa, la raza ya no se divierte, la raza ya no la pasa bien como antes. Dicen los vatos de entonces que ya están viejos por esas ondas, que ya no le hacen al desmoder, pero la neta es que estuvo dura la friega. Los morros lo saben, por eso los morros se juntan en la misma esquina donde se reunían el Psycho, el Mueras, el Chemo y el resto de la clica para hablar de los rucos, los cholos viejos, los que se fueron, los que se quedaron, y quién sabe qué tanto de lo que cuentan los morros fue cierto, qué tan inventado. La única neta es que el Psycho era el vato más felón del barrio, ¿o no? Tú ibas al taller donde jalaba, y si tenías algún problema, que si buscabas un toque, que si querías sacarte un vato, que si te urgía una feria, el mero Psycho era quien te hacía el paro. Y aquí ya lentamente nos damos cuenta cómo se va conformando dos Tijuanas. La Tijuana del pasado, la Tijuana de la raza, la Tijuana del Psycho, del Mueras, del Chemo. Esa Tijuana que ciertamente sí era violenta, y que sin embargo había un sentido de comunidad mucho más fuerte. ¿Y qué anda con esta historia del Gran Pretender? Bueno, se tiene la historia del Psycho, que era el cholo, pues el más fregón del barrio. Nos narra la historia de cuando era joven, cuando conoció a la China, la que es su esposa, de cómo la conoció. El Psycho es un personaje súper interesante porque a él únicamente le gusta bailar y escuchar rolas o canciones de, ¿cómo se llaman? De The Platters, no sé cómo decirlo, este grupo, esta banda de los 50s, que son oldies but goldies, que tienen canciones muy buenas, por cierto, y el Pretender es una de ellas. The Great Pretender es una canción, la que da el título a una de las historias de este libro. Y entonces pues el Psycho se nos va narrando desde su perspectiva cómo a raíz de un hecho traumático, un hecho de injusticia, se fueron rompiendo esos lazos entre la comunidad. Nos narra que una de las cholas, de las que vivían en el barrio, pues fue violada, ¿no?, por el hijo de un político muy influyente en Tijuana, un rico, como dicen ahí, un fresón.
Y obviamente pues los cholos lo que hacen es tomar venganza por esta mujer, toman venganza, matan al Johnny, que es el chico responsable, y lo que sucede después es, no sé, como lo que pasó en Compton en los 90s, ¿no? Allá en Estados Unidos, fue que la policía, el ejército entró al barrio y se llevaron a todos los cholos, sin importar quiénes eran, se llevaron a cualquiera que pareciera sospechoso, que se vistiera raro. Y entonces a raíz de este hecho de injusticia fue que lentamente fue descomponiendo ese tejido social en el barrio, ¿no? Y de eso nos damos cuenta en una parte que una de las personajes del barrio dice, yo no soy chola, yo no soy chola. Y ahí es donde comienza negar la identidad, negar el origen, es por donde comienza a descomponerse la comunidad. Y ya posteriormente el Psycho se pone a recordar cómo era el barrio antes, ¿no? Él ya está viejo, ya está gordo, tiene que ir al jale, al taller, para ganarse el dinero de cada día y se reprime, es que ya la raza no es como antes, el barrio ya no tira paro y cosas así muy interesantes. Y ahora otro de los puntos, o no sé cómo llamarlos, es Sabadito por la noche. Este está muy bueno, pero antes quiero saludar a los que nos están viendo, a Edgar Cepeda, saludos, a Ligny, saludos, hola, gracias por ver esta transmisión, compartan esta transmisión pues para que lleguen más personas y de cierta manera alguien tal vez de Tijuana llega a ver esta transmisión y se diga, wow, voy a leer a los Humberto Cruz para ver qué dice de Tijuana. Pero bueno, continuemos. Otra de las historias es Sabaditos por la noche y esto está súper interesante porque está plagado, o más bien no está contado en español ni está contado en inglés, está totalmente narrado desde el Spanglish. Es este idioma que no es ni español ni inglés y que se abre en la frontera, los cholos, y nos narra la historia desde una extraña perspectiva, desde la primera persona, de un cholo que realmente no es cholo, sino que es un gringo que vivía en Estados Unidos, pero por desgracia perdió a su esposa, perdió a su hija en un accidente, perdió su casa en un choque de auto, y entonces se fue a vivir a Tijuana, y todos los sábados por la noche, después de trabajar en un taller de... ahí, híjole, ¿cómo se llaman estos? De los que trabajan, los que son chapeadores de autos, ay, ¿cómo se llama esto? Aquí en México le decimos talachas, Bueno, los que se dedican a sacar golpes, a reparar la pintura, la chapa de los autos, no recuerdo bien ahorita cómo se llama ese oficio. Entonces, después de trabajar, él se va a los sabaditos por la noche, se sienta en una esquina a mirar a las babies, a tratar de conquistarlas. Me encanta cómo empieza este libro. Así comienza. Ey, aquí nomás mirando pasar a las babies. Todos los sábados me encuentro sentadito en esta esquina, tripeando, agarrando mi cura. ¿Ya viste aquella morra? Por eso estoy aquí mirando. ¿Qué quieres que haga? Toda la semana en el trabajo aguantando al gringo. It's too much. Este es mi único desahogo. ¿Para qué quiero otra cosa? Tuve muchas ondas en mi vida. Tuve esposa, tuve mi hija, tuve mi casonona y mi carrototote. Eso ya pasó, carnal, ya es pretérito. ¿Cómo te diré? No sé si me explico. Yo no soy como cualquier imbécil que se la pasa guachando a las babies. Nel, yo soy un imbécil especial al tiro, ¿me entiendes? Yo recorrí el mundo, ya nadie me cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Escogí los caminos y escogí también que mis sábados pasen en esta esquina. Cuando me canso entro a un bar, me echo una cerveza y ya estuvo, like brand new. Y así se la pasan todo este libro narrando esta historia, que obviamente nos habla acerca de la pérdida. Y está interesante porque era un cholo, pues, que era profesor de literatura y que ahora ya es totalmente cholo, ahora se dedica a reparar autos, y está bien interesante. ¿Cómo hablar? Esa metáfora, ese símil entre que él tuvo un accidente de auto y ahora se dedica a reparar autos. Está muy interesante ese símil. La tercera historia, que está en medio de las que acabo de contar, que se llama Todos los barcos, pues no sé,
es la vorágine de la vida nocturna allá en Tijuana. Cuando hablamos de Heriberto Yepes y su libro Al otro lado, hay una parte en la que precisamente nos habla de esto, de este ambiente tan caótico, tan entremezclado, tan, ¿cómo decirlo?, tan ecléctico de Tijuana. Y nuevamente tenemos aquí con otro autor diferente, con una obra pues en la misma época, nuevamente esta vida nocturna de Tijuana, que es una vorágine total. Sus antros son como tormentas en las que naufragan los que acaban de perder el faro. Y nuevamente nos hablan de la avenida Revolución. Dice Abel Paredes, ojalatero. Sí, precisamente es un ojalatero este personaje en esta parte de la historia. Y es una vorágine sin salida, ¿no? Y de hecho, el lenguaje también cambia el lenguaje es totalmente una vorágine. O sea, para los que no conocen las vorágines, pues las vorágines es un fenómeno marítimo en la que los barcos, si entran en una vorágine, pues ya nunca van a salir. Entonces imagínense eso, imagínenselo como un tornado. Imagínense que es una vorágine como un tornado. Ahora imagínense el lenguaje dentro de este tornado, dando vueltas, no sabes dónde está el piso, no sabes dónde está el cielo, dónde está la izquierda, la derecha, es totalmente una vorágine. Y precisamente el lenguaje de esta parte del libro es una vorágine también. Por ejemplo, aquí una parte dice: el mundo gira, gira y gira, Steve y amigos tras él no lo alcanzan, no lo intentan, demasiados tequilas, demasiada noche, risas, regresan a burlesque, jalan a Steve, déjalo, al rato regresa, no tiene a dónde ir, corre, que corre, busca, no encuentra, Ken se detiene, cansado, agitado, pulmones, horas extras, su mundo reducido a un punto insignificante, Carol, ojos verdes, manos pequeñas, por tu amor yo daré la vida, ¿qué no lo sabes? Ella le dijo que, no recuerda lo que ella le dijo que, un niño se acerca y le ofrece unas rosas para tu novia. Y así todo el relato de esta parte es así, una vorágine. Pero nos está contando la historia de un desamor, nos está contando la historia de un chico que necesita olvidar el amor, porque acaba de romper una relación y sus primos, sus amigos lo llevan de parranda a esta famosísima avenida Revolución y es donde comienza la vorágine. Entonces, como diciéndonos que el desamor nos deja totalmente perdidos, y si vives en Tijuana y vives el desamor, pues prácticamente no hay salida para ti. Lo que nos habla acerca de que Tijuana es una sociedad que vive emociones muy fuertes, es una ciudad en la que las personas viven las emociones muy fuertes, y que no las pueden controlar. No pueden controlar sus emociones porque están sumergidas en el espacio, en esta vorágine que es Tijuana. Y esto ya es bien interesante. Ahora, hablando en general de todo el libro, a mí me fascina que en los 3 relatos que hay en el libro, el registro, el lenguaje cambia completamente. Sabaditos en la noche, el de los barcos y el Gran Pretender, el lenguaje, el registro cambia completamente, lo que nos habla de la habilidad que tiene Luis Humberto Crosway para combinar registros, para cambiar de registros, para usar ciertas jergas, ciertos lenguajes, combinarlos, porque por ejemplo en el primero, en Sabaditos en la noche, nos combinan Spanglish con un español culto y además con citas poéticas. Eso nos habla y al mismo tiempo tú no sientes que sea algo forzado, no sientes que sea algo artificial. Al contrario, lo sientes muy natural, está muy bien trabajado el lenguaje en el Estrella de la Calle Sexta. Eso nos habla de la habilidad que tiene Luis Humberto Crosway para llevar a cabo estos registros. Y bueno, pues no sé qué más decir acerca de esta novela. De los cholos, el lenguaje de la frontera, el barrio La Raza, que lentamente están desapareciendo.
Yo nunca he ido a Tijuana, sin embargo, el imaginario colectivo que tenemos acerca de Tijuana ya no es el mismo que tenemos que en los 90s, en los 2000s, y no es el mismo imaginario que se tenía en los 40s, en los 50s, cuando estaban los pachucos, cuando los cholos todavía no existían, pero ya estaba presente eso de la raza, que obviamente son cosas que surgen por estar en constante contacto con la frontera en el norte, con Estados Unidos. Obviamente todas estas manifestaciones culturales, esas manifestaciones identitarias de identidad, se forman a raíz de crear como una especie de resistencia, porque el norte, los Estados Unidos, de cierta manera nos quieren aculturar de forma violenta, y obviamente estos grupos no se van a dejar aculturar de esa manera. Crean identidades para hacer resistencia frente a esa otra cultura, frente a ese otro que los quiere fagocitar, que quiere cometer lo que se llama canibalismo cultural, antropofagia cultural. Entonces, pues no sé qué más decir acerca de esta novela. La verdad, bueno, no novela, sino de este libro. Más no cabría agregar más que busquen los libros de Luis Humberto Crosthwaite. No es difícil encontrarlos porque los publica Tusquets, y Tusquets pues es una editorial que hace tirajes de decenas, de miles de libros, y posiblemente lo encuentren en algún bazar, en alguna librería a un precio muy bajo. Yo me conseguí estos libros, cada uno en 30 pesos, si no es que hasta en menos, en 20 pesos, 10 pesos. Obviamente, pues aquí en la Ciudad de México tenemos la fortuna de que haya muchas ferias de libro, de que haya ferias alternativas de libro, que haya remates, y obviamente pues para nosotros es más papa conseguir libros a estos precios y de cualquier autor. Y bueno, yo me voy a despedir de ustedes. Quiero pues darle las gracias, agradecerles a todos ustedes que me han acompañado durante 14 semanas hablando acerca de literatura mexicana. Que quede claro, literatura mexicana. No hay malos lectores, quédense con esto. No hay personas que no lean porque son flojas, que no lean porque no tengan tiempo, que no lean porque no les enseñaron a leer. Hay personas que no leen porque aún no han encontrado el libro que les abra el mundo de la literatura, no han encontrado el libro que les llame la atención. Todos piensan en autores así extranjeros que tienen palabras rimbombantes, que tienen un lenguaje muy culto y que piensan como inaccesibles, pero esto no es verdad. Y la prueba de esto es que en estas 14 semanas hemos leído libros, les he hablado de libros que nos cuentan no únicamente las historias, sino nos cuentan lo que somos nosotros, y ese es el objetivo de la literatura, desentrañar lo que nosotros somos también, desentrañar nuestra identidad. Es como vernos frente a un espejo y decir, ¿qué hay de mí en ese libro? ¿Qué hay en ese libro de mí que pueda hablar de mi entorno? Entonces esto es lo interesante de la literatura, que nos habla acerca de nosotros también, no nos cuenta únicamente historias. Y por eso fue esto, hablar de literatura mexicana, porque ¿quién puede hablar mejor de México si no son los mismos mexicanos, los autores mexicanos? Entonces los invito a que si algún libro de estos les gustó, les pareció interesante en su reseña, en el video, pues consigan los libros, descárgalos de internet, como sea. El chiste es leer. Y pues nada, yo espero que tengan un muy bonito diciembre. Esperen más contenido de iBooker. Esperen a que se abra mi página, YouTube, las reseñas que voy a ir haciendo. Las reseñas no van a seguir obviamente un itinerario como lo hice con iBooker, sino que van a ser de los libros que yo vaya leyendo. Y por lo general los libros que voy leyendo son los que voy comprando. Entonces esperen más cosas de iBooker. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado.
Yo soy David Paredes, compartan este video, compartan este contenido, denle like, platíquenme qué les pareció y nos estaremos viendo próximamente en una segunda temporada de iBooker el año que viene. Así que bye, hasta luego.